Bienvenidas y bienvenidos a Docente 71, la entrevista. En esta ocasión tengo el gusto de conversar con la maestra Elfriede, con más de 30 años de experiencia en la enseñanza del idioma alemán en diversas instituciones educativas de Puebla, Tlaxcala, online y el sector industrial. Su inquietud de impulsar a los estudiantes a razonar su conocimiento para aprender un segundo idioma la reconoce como una gran profesionista. Además de no tener turbación a los retos de generación y tecnologías, nos demuestra que el miedo no debe limitarnos. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Docente 71, la entrevista. Y el día de hoy tengo una invitada de lujo, Elfriede, con muchísimos años de experiencia. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, híjoles, pues vamos a hacer que esta entrevista podamos sacarte la mayor información posible. Pero lo primero, Elfriede, platícanos cuál es tu camino profesional y cómo llegas a ser maestra. Okey. Bueno, yo nunca jamás pensé ser maestra. Yo estudié de hecho, yo quería ser aeromoza, pero, pues, no me dejaron. Y entonces, dije: "Bueno, ¿qué es lo más cercano a aeromoza?". Y, pues, aquí en Puebla lo más cercano era estudiar turismo. Entonces, entré primero al Liceo Técnico Italiano, que daba en ese entonces turismo, y luego entré a la Roberto Cañedo, donde estudié, ahí sí ya, administración de empresas turísticas. Durante muchos años, o sea, qué te gusta? Muchos años es un decir, porque era yo muy joven, pero, yo decía: "No, yo no voy a ser maestra, yo vengo de familia de maestros". Ok. Mi abuelo fue catedrático en la UNAM, mi mamá maestra de alemán, traductora, mi familia en general, tengo muchos parientes maestros y demás, entonces, yo dije: "No, ese no es mi camino". Ok. Pero resulta que de repente mi mamá, tenía mucho trabajo Como maestra de alemán. como maestra y como traductora, básicamente como traductora en Volkswagen. Y entonces un día me dice: "Oye, ayúdame con unas traducciones porque no me da tiempo", y empezó a dejar así como traducciones sencillas. Y en ese mismo tiempo empezaron a llegar muchos alemanes y necesitaban clases de español. Y entonces ella también ya no se daba abasto con las clases de español y me decía: "Bueno, pues, te dejo este grupo y te dejo estos alumnos". Y empecé así, ella fue la que me empezó a enseñar a dar clases. Técnicamente te heredó. Me heredó la El negocio. docena, ándale. Técnicamente sí me heredó el negocio de la docencia. Pero cuando empecé a dar clases, me empecé a dar cuenta que ese era mi camino, o sea, como que me emocionaba, me llamaba la atención buscar otras formas de enseñar. En ese entonces, te hablo de hace 34 años, Okey. 35 años, pues todavía todo era como muy tradicional, ¿no? De aprendértelo de memoria, o sea, no tan didáctico como lo es hoy. Y no teníamos todas las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces yo decía, bueno, pues sí, sí me gusta. Y de repente como que de verdad me enamoré de la docencia y empecé a estudiar, me empecé a meter a cursos, a talleres, a todo lo que puedas imaginar para enseñar alemán, porque el alemán es el idioma que a mí más me gusta es el alemán. Hablo inglés, hablo alemán, hablo español. Sí. De hecho, el alemán es mi lengua materna. El alemán es mi lengua materna. Mi abuelita vino de Alemania en el 33 Uh. y se quedó aquí en México, amó México, se casó con un, pues, hijo de alemán y de hondureña. Él Okey. nació en Guatemala, pero se naturalizó mexicano, pero realmente lo alemán lo traía también en la sangre. Entonces, bueno, pues, mi mamá nació en Alemania, pero se vino muy bebecita, muy chiquita de 6 años a México. Entonces, realmente yo crecí en un ambiente alemán, pero, al mismo tiempo, pues, mexicano, ¿no? O sea, más que nada alemán, porque, pues, mi papá no permitía que se hablara español en la casa, Okey. aunque él no hablaba alemán, no permitía que se hablara, español, nos tenía así como muy Mira, sí, no, él nos tenía como, decía obligadita sí, a teníamos que hablar alemán. Entonces, eso fue una gran ventaja para mí,
Yo primero fui a un kinder alemán en México, donde no se hablaba nada, nada de español, todos los niños eran alemanes y pues las maestras alemanas, entonces todo ese ambiente era pues alemán. Y luego el shock cultural, porque como no hablaba yo español, casi nada de español, me metieron a una escuela española en México, en Ciudad de México, por 2 años, y luego ya nos venimos a Puebla, y aquí en Puebla, me metieron al Humboldt, pero como alemana. O sea, yo todo el tiempo, toda mi vida estuve como alemana, nunca como mexicana. Okey. Entonces, pues, el shock cultural fue aprender español en poquitito tiempo, porque ahí no había nadie que me hablara alemán, entonces tuve que aprender como se pudiera. Ahora sí que técnicamente casi una extranjera en tu propio país, ¿no? Así es, así es, así. Y esta parte de aprender el español lo mejor que pudiste, con tus propias herramientas ya, en la vida real, ¿cómo te cambió la perspectiva de la vida? Pues mira, fue algo tan natural porque era yo muy pequeña, entonces, como niños uno tiene una capacidad de adaptación tan grande que, pues, sí me costó, por decir, a lo mejor el primer mes, yo me acuerdo que los escuchaba y medio entendía, pero también hay algo que creo que me ayudó muchísimo, y fue que, pues, mi abuelita era alemana, y yo la escuchaba a veces, pues, interactuar con las personas en la calle y eso, y entonces, yo pensaba, siendo tan pequeña aún así, yo pensaba: "Si ella puede, lo pudo, Yo, ¿por qué no? ¿por qué yo no voy a poder hacerlo, no?". Y aparte de eso, como que también creo yo que en ese entonces, como los grupos eran pequeños, los maestros tenían como más tiempo para dedicarte. Sí es cierto, los grupos pequeños son importantes para una mejor enseñanza en el salón de clases. Y creo que acabas de mencionar algo también muy importante, la influencia familiar, ¿no? La abuelita o los papás dentro del ambiente de la enseñanza y cómo eso influye en generar capacidades para las nuevas generaciones. Digo, ya hay más estudios que ahora comprueban la importancia de los abuelos dentro de la educación familiar, justo esta convivencia de generaciones. Entonces terminas hasta la preparatoria en el Humboldt. En el Humboldt, En el ajá, Humboldt, para los que no saben, el Humboldt es la escuela, mexicana alemana en Puebla por tradición, o sea, y dentro de las mejores instituciones en Puebla, y hoy todavía sigue siendo. Yo como maestra tengo a exalumnas del Humboldt y la verdad que vienen muy bien preparadas, muy, la verdad. la exigencia es muy grande ahí. Sí, y entonces luego ya te vas a la parte de turismo, Ajá. ¿sí? Y ya después empiezas a trabajar con tu mamá. Empecé, bueno, antes de empezar a trabajar con mi mamá, yo estudiando turismo, Ajá. empecé a trabajar en el ámbito hotelero. Ah, okey, Sí, en ese entonces se abrió el Hotel Misión de Puebla, okey. donde ahora es el Best Western, y ese era el hotel de lujo de la ciudad de Claro. Puebla. Entonces, pues sí estaba padre, sí me gustaba trabajar en ese ambiente, pero también era como muy demandante los horarios. Yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo. Okey, De la escuela también a mí me llamaban, como hablaba los 3 idiomas, muchas veces me llamaban como edecán. claro, porque En era poco común en Puebla. Así es. Entonces, pues eran muchas cosas diferentes, pero sí es bonito el ambiente hotelero, pero al mismo tiempo te pierdes, por ejemplo, las fiestas familiares, solamente descansas en un día entre semana, y luego ni siquiera descansas porque hay cosas que hacer, y como yo estaba estudiando y trabajando al mismo tiempo, era muy complicado. Entonces dije: "No, no me gusta, ya no me gusta tanto esto del hotel", pero curiosamente en un hotel conocí a mi esposo. En ese mismo hotel nos cono ¿Nuevas fechas? sí, él entraba y yo salía. Ah, okey. Pero sí nos conocimos ahí. Y, pues, después de eso yo dije: "Bueno, ya no me gusta tanto", tuve un problema serio de acoso con un Okey, gerente, entonces, me salí. okey. Precisamente ese fue el punto de quiebre donde dije: "No, yo ya no quiero estar aquí". Yo trabajaba en el turno de en la noche para poder seguir estudiando Okey, sí, con y razón, ya estabas muy cansada. sí, luego
pasa esto del acoso y entonces yo dije, no, en ese entonces pues no te hacían mucho caso. Sí, no, lo mejor era salirse Ah, y evitar sí. malos entendidos Sí, rápido sí, sí. y Y como era una persona pues bastante influyente, pues yo dije, no, prefiero aquí cortar por lo sano. Y en ese entonces, yo me junté con mi esposo y empieza esta cuestión con mi mamá y me dice, bueno, pues dije yo, "Ah, pues sí me conviene, sí está padre". Y empecé primero que nada con la traducción. La traducción me gustó mucho y me enfoqué mucho en el área técnica ajá, porque, pues, todo era básicamente era de manuales y, ¿cómo se llaman? Documentos, sí, 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 cartas, cosas así. ah, qué padre. Entonces, pues sí estuvo padre, yo era su pa yo era su bocinada de mi mamá, pero, estuvo bonito, estuvo padre la forma. Luego pues, ya venían otro tipo de trabajos aparte, fuera del Ay, qué padre. pero, pues empecé a dar clases y dije, esto es lo mío, esto es lo que me apasiona, esto es lo que me gusta. A mis alumnos les gustaban mis clases, este, venían, pues creo que eso también me ayudó mucho a sentirme tan contenta con esto, porque pues en el Humboldt a los alemanes el sistema de enseñanza es como el sistema alemán, o sea, no te sales del sistema alemán que es diferente al mexicano. Okey, Entonces, pues mi experiencia primera no fue traumática, okey. porque, pues, ellos estaban acostumbrados al mismo sistema de aprendizaje que yo. Entonces, logramos hacer muy buena química, y a ellos les gustaban mucho las clases, y empecé Te recomendaron que ajá, y empecé a tener grupos, tener alumnos. Luego ya me embaracé y dije: "Bueno, pues voy a ponerme un poquito en stand-by", pero fue un poquito, fueron como, ¿qué te gusta? Como 5 años que me puse así como en stand-by de la enseñanza, más no de la traducción, y además, pues, me seguí preparando, seguí buscando información y demás. Cuando mi hija nació, como al mes, más o menos, a finales de febrero, todavía estaba yo en la cuarentena, cuando mi mamá me recomienda, dos, alumnos que querían aprender alemán, y dije: "Bueno, pues vamos a ver". Y de ahí empecé a dar clases ya como que continuas en mi casa eran para particulares, básicamente para personal de Volkswagen que necesitaba, pues aprendes. aprender español. Tuve una alumna excelente, excelente, que ella estudiaba matemáticas en ¿cómo se llama? En la URLAB Okey. y, no, ella fue como mi historia de éxito, porque de cero, pasó a ella, estudiaba matemáticas y se fue de México, y no sé ahora dónde ande esta A mujer. ver si ve este Sí. video y ya sin contacto. Y luego también hubo otra alumna que también muy buena muchacha, muy, muy, muy estudiosa. Ella era así como que no teníamos todos estos avances tecnológicos de hoy en día, pero en el coche iba oyendo audios y se preparó muy bien y ella es ingeniero químico. Okey. Y a ella la contrataron de una empresa, de un laboratorio químico en Polonia y actualmente vive en Polonia, se casó allá, tiene sus hijos allá. Entonces, también otra historia de éxito. Hubo muchas, pero creo que estas 2 fueron como fueron muy al principio de la carrera, como que me marcaron mucho para decir: "Estoy haciendo las cosas bien". Son tu columna de inicio, Sí, ¿no? ¿Cómo sí, gustas? sí. Y tuve muy buenas maestras. Francamente, yo creo que siempre a lo largo de mi historia académica, siempre tuve muy buenos maestros. Qué Y bueno. los pocos maestros que yo digo, no fueron malos, pero no me marcaron, Ajá, sí. sí, no me marcaron tanto. Creo que también de ellos aprendí a no cometer los mismos errores. Sí, porque eso es importante, Sí. ¿no? Que todos nos llevemos un aprendizaje de lo que estamos haciendo. Sí, siempre le hemos dicho aquí de los maestros buenos, como a lo mejor no los tan buenos, de algo aprendimos, ¿no? Quizás no la materia, pero sí lo que no deberíamos hacer en clase. O a veces cuando dices: "Ay, ¿cómo la hacía tal profesor que que me la
que le hacíamos travesuras, ¿cómo lo resolvían, no? Ah, pues más o menos, y de ahí también nos Sí. inspiramos. A mí me tocó todavía la época que te agarraban a reglazos, que te aventaban el borrador, y creo yo que, bueno, sí era demasiado extremo, Sí, sí, pero claro. creo yo que también esa parte de la disciplina se ha perdido mucho y actualmente a veces, bueno, yo ya tiene unos años que no doy clases a niños y tiene que ver con esa parte, que ya no tengo la paciencia para ni para batallar con los niños ni con los papás. Es no es yo creo que ya no es un tema de edad, pero cada vez más maestros o comentamos en la sala de maestros que definitivamente la baja disciplina que se está generando en casa por las diferentes situaciones que ya hemos platicado, desde el trabajo, la falta de atención, el cambio de tipo de familia o la convivencia en sí, y más pospandemia. Sí. Pues ya no estamos hablando de niños chiquitos, también ya estamos hablando de adolescentes y universitarios, donde la disciplina cada vez sabemos menor y eso nos está afectando mucho como docentes. Sí, yo recuerdo que antes, pues, el respeto al maestro era importantísimo, o sea, era parte del al maestro lo respetabas como respetabas a tus papás. Sí, era una autoridad, exactamente, que como tal le respetas y había cierto distanciamiento, no por verlo como algo grande, sino simplemente, pues, era un adulto que se le tenía que respetar por su trayectoria de vida, porque era, una figura dentro de la estructura social, y ahora no. Ahora, a mí, la verdad, sí que los alumnos de primero de prepa me quieran llamar por mi nombre, ¿a mí qué? ¿Por qué? Sí, O sí, sea, exacto. neta somos iguales, no sé, te pasa. Técnicamente tengo la edad de sus papás, y así les hablas, no, sí, sí, cuesta trabajo y ha cambiado mucho. Sí, en ese sentido yo no tengo tanto ese problema porque como culturalmente en Alemania, existe todavía esta línea de respeto de hablarse de usted y eso pues también tenemos que transmitirlo. Pues en ese sentido sí, yo les permito que me hablen de tú cuando ya se graduaron y ya son mis colegas. Y Sí, te aún así, entiendo. pues ya tanto tiempo de que me hablan de usted que les cuesta trabajo hablarme de tú. Pero, pero sí, ese punto creo que afortunadamente a mí no me toca tanto, pero, por ejemplo, a los maestros mi hermana, era maestra de Humboldt hasta hace poco, hasta la pandemia, y ella me decía: "Me cuesta mucho trabajo que un niñito de 8 años me hable de tú. Sí, Me cuesta trabajo que me hablen de tú porque, pues, no soy su mamá, pues eso somos, no so". sí, es que somos de esa generación todavía donde, sí es una forma de respeto, pero incluso con mis propios colegas a veces, es que, ¿por qué? Eso es muy serio. Sí. Sí, será serio, pero a mí se me hace respetuoso y, y creo que es una muy buena formalidad, pero sí todavía se está rompiendo eso, Y la verdad. creo que también rompe con la disciplina, porque también eso es algo bien importante. Siento que el que haya un cierto respeto también marca una forma de disciplina. Tienes razón, yo Sí, apoyo esa idea. sí, sí debe de ser, porque, por ejemplo, actualmente muchos de nosotros, pues sí tenemos nuestro orden, tenemos como que tenemos más disciplina de verdad. Sí. Y actualmente creo que eso se está perdiendo mucho, Sí. como que luego cada quien hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere y más que como puede, como quiere, porque realmente a veces ni siquiera, lo hacen bien y todavía se escudan en: "Ay, yo lo estoy haciendo, Sí, como sea, pero lo estoy". como sea, lo estoy Y eso haciendo, es si me lo tienes que aceptar, ándale, aunque no cumpla los procedimientos, y entonces, y ahí es la disciplina sí, precisamente. que parte de la disciplina, justamente en el mundo laboral, que tiene que se ha ido transformando en las reglas, en las certificaciones, los famosos ISOs. Entonces, muchos jóvenes no ven, esta parte de que se estandarizaron las cosas para hacerlo mejor en menor tiempo, con más eficiencia y eficacia, y entonces creen que lo que se trabaja de respeto a la autoridad es como un bloque duro que rompe la convivencia, pero al contrario, se genera una sana convivencia, como bien lo dices, en el respeto del espacio, el orden, y porque hay jerarquías que bien vale la pena respetar. Pues bueno, adelante, dime, que ese pedacito. Y claro que también hay algo bien, bien importante, o sea, nosotros
estamos en este mundo ya laboral, batallando con este tipo de situaciones y cuando ellos salgan al mundo real, no van a tener todas esas, ¿cómo se llama? Complacencias que ellos quieren. Sí, y justo hoy las empresas se quejan de que las nuevas generaciones no tienen esas capacidades de convivencia y con la jerarquía que existe con local, que deben mantener cierto orden. Por ejemplo, apenas donde trabajo los estudiantes fueron a una semana laboral de prueba y muchos de ellos se quejaban de por qué tengo que hacer las cosas de cierta forma y no así guantes y lentes de seguridad, ¿no? Pues, y le digo, es que hay un procedimiento por tu seguridad que lo tienes que utilizar, o sea, está Claro. comprobado y lo que queremos evitar son accidentes. No, y hay unas normas de seguridad que si a la empresa la cachan permitiendo que no uses guantes, que no uses los lentes de seguridad y eso, las multas pueden ser enormes, o sea, se va hasta la parte económica. Sí. Les pueden cerrar la empresa por un tema de seguridad. No, y viéndolo en la perspectiva de la vida, incluso cuando respetar las líneas de paso, quién tiene la luz verde, sacar la basura en horarios correspondientes, el no generar demasiada contaminación, son reglas que se han ido perdiendo y que se han generado otros commodities que no van con el bienestar de la convivencia, incluso del propio planeta. Pero bueno, entonces, ¿cuándo entras tú a trabajar a una institución educativa? Mm, Entré hace 18 años. Wow. Entré a una universidad y fue muy curioso porque ya mis hijos estaban grandes, estaban creo que en la prepa y tomaban 20,000 actividades, entonces estaba yo la mayor parte del tiempo sola en casa. Mi departamento es chiquitito, entonces rapidísimo hacía mi quehacer. Y un día me senté así en la ventana y estaba yo nada más viendo la calle. Iba mi vecina de enfrente, una señora ya mayor, igualita que yo contemplando la calle. Dije, qué barbaridad, estoy tan joven y estoy aquí sentada como la viejita de allá enfrente, nada más viendo la vida pasar. Tengo que hacer algo. Y curiosamente en ese entonces mi hermana me habló de una escuela donde estaban solicitando maestros. Y yo dije, bueno, pues yo ya había estado trabajando de mil cosas, no sabes, hice de todo lo que te puedas imaginar. Vendí chácharas, vendí ropa, vendí de todo, o sea, no te puedes imaginar, yo nunca he podido estar quieta, Ok. nunca he podido estar quieta. Aparte de siempre estar dando clases, siempre he tenido alumnos particulares y demás, Siempre buscabas un eco. pero siempre buscaba hacer recuerditos, hacer galletas, pasteles, o sea, no te puedes Por imaginar, curiosidad. por tener dinero. O sea, básicamente porque a mí nunca me ha gustado pedir. Sí, yo siempre he sido de resolverlo lo más que Has se sido pueda. emprendedora. Sí, mi esposo siempre ha sido muy trabajador, pero nos dedicamos pues, a adquirir nuestras propiedades, entonces el dinero nunca sobraba y con 3 hijos menos. Claro. Entonces, y con 3 hijos muy activos también. Entonces, imagínate que siempre estaban en alguna actividad de algo y pues que el uniforme, que el no sé qué, las Llevarlos de aquí a allá, claro. ándale. Energía. Entonces, siempre hubo esta parte de necesito dinero y pues voy a trabajar para conseguir. Entonces, salió esto de que mi hermana me comentó: "Oye, es que están buscando una maestra y que no sé qué". No voy a nombrar la escuela porque la verdad la escuela en sí, en ese momento fue muy buena, pero cuestiones administrativas dejaron mucho que desear. Y después de 4 años yo dije: "Ya no puedo estar aquí", no nos pagaban a tiempo. Eso es muy difícil, o sea, que te dejen 2 meses sin sueldo, o sea, no estás trabajando de a gratis. Las universidades que pagan al mes, tienes que saberte administrar. Claro. Hay algunas que cada 3 meses te van a pagar por cómo hayas entrado administrativamente. Sí, eso Sí, entonces eso era muy difícil. En ese entonces,
yo tenía otras entradas, entonces como que no era lo más importante, pero yo decía, bueno, es que no puedo. Y entonces entré a la uni que nosotros, en donde nos conocimos, No vamos a mencionar nada, nombres. tampoco vas a decir el nombre, pero la verdad, muy diferente, siempre nos han pagado a tiempo, Eso sí. sí hay situaciones que de repente, pues, como en todas las empresas hay que ir mejorando, pero me sentí muy a gusto ahí. Y una situación fue que en esta es en estas universidades, ambas universidades tienen el mismo tipo de alumnos. Okey. Entonces, ese fue como un punto para mí de, por eso quiero estar aquí. Ah, bien. Sí. Ahora, pero tú no solamente has trabajado en estas 2 universidades, has llegado a trabajar hasta las universidades de alto grado, que ahí tienen su equipo de fútbol americano y todo. Ándale. Bueno, pero más o menos en total, ¿en cuántas instituciones has trabajado a lo largo de tu vida? Uf. En estos 19 años, 18 años, mencionas. Pues mira, es que he trabajado en centros de idiomas, trabajé en uno muy famoso que ya no existe en las ánimas. Okey. También una experiencia muy buena, pero también diferente, porque además, yo también he trabajado para empresas en la capacitación, en las empresas, o sea, es irte a la fábrica, darle clase a los trabajadores, a horas muy tempranas de la mañana y no solo dentro de la ciudad de Puebla, sino salir a Tlaxcala, salir no sé, a Huejotzingo, etcétera. Entonces, uf, no sé, he trabajado en muchas instituciones, me he quedado mucho tiempo en algunas de ellas, Sí. varios años, o sea, no sé, 6 años, 5 años aquí donde nos conocimos. Llevo 14 años ya. Guau. Solamente en aquella que tú comentaste, no me gustó el ambiente, ni el ambiente de los alumnos como tal, ni el ambiente de los colegas. Y como, pues realmente así como que necesidad no tengo de trabajar porque mi esposo pues ya es jubilado, entonces podría no estar trabajando, pero me gusta ser una persona activa, me gusta estar haciendo cosas y me gusta mucho regresarle a la sociedad mucho de lo que a mí me dio. En Que ese es justo, un plus, y a veces siento una maldición de los maestros. O sea, creo que no hay muy pocos maestros, pero la mayoría, justo esta parte de la enseñanza es darle a la sociedad, es entregar, es plantar una semilla para un futuro. Pero bueno, ya lo venimos comentando un poco, cada vez se ha vuelto un poco más difícil debido a los cambios en las generaciones. Y hoy en día nos enfrentamos al reto del uso de las tecnologías en exceso, eh, que, bueno, parte es nosotros adaptarnos y luego enseñárselos a los alumnos. Pero ahorita hace rato, fuera de cámara, estábamos comenzando que a los alumnos no les gusta usar plataformas educativas. sí. Cuéntanos tu experiencia. Yo trabajo con plataformas desde antes de la pandemia. Actualmente, ya desde hace, creo que 3 años, me parece, empecé a trabajar empecé a trabajar con una plataforma del alemán. A mí me encanta la plataforma, se me hace una cosa súper didáctica, súper, buena. Doy clases en un centro de idiomas de Alemania para médicos, de Latinoamérica, bueno, de todo el mundo, porque no solo en línea, sí. Con médicos, bueno, médicos, personal del área de la salud, pero básicamente la mayoría son médicos que se quieren ir a trabajar a Alemania. Entonces, ahí conocí esta plataforma y se me hizo maravillosa y la propuse en la universidad y pensé que iba a tener el mismo buen recibimiento que con los médicos. Pero resulta que los alumnos, muchos de ellos se resisten mucho a trabajar con la plataforma. Se les hace que tienen que trabajar mucho, prefieren un libro, pero como te comentaba ya hace un rato, creo que la situación del libro es más que nada la parte de no salirse de su zona de confort.
estaban acostumbrados a un libro, prefieren tener un libro y olvidarlo en casa. Sí, no lo utilizan correctamente, tampoco hay un compromiso. Exacto. Y en cambio con la plataforma, pues el maestro tiene siempre a la vista el avance de cada uno de los alumnos. Sí, sí En ayuda. entonces, y en un libro es muy pesado estar revisando libro por libro, y luego el alumno, si no hizo la tarea, te dice que no lo trajo, Sí. o o luego trabajan con el libro del vecino, o les roban el libro. O sea, son muchas cosas que de repente, como que a ellos se les hace más fácil, pero a uno, pues, es más complicado. Y de repente siento que sí les gusta trabajar con tecnología, pero nada más lo que a ellos les gusta. Sí, justo, veníamos platicando que era una parte más cultural, pero desgraciadamente esto también se ve, afectado en el mundo laboral, porque entonces, no saben usar herramientas o a las mismas empresas dicen: "Ay, es que tengo, se supone que lo deberías de saber". Pues sí, quizás hubo una intención, ya sea por parte, sobre todo siempre es del maestro más que de la institución, porque casi siempre tratamos de estar en nuestra parte actualizada, pero a veces la misma institución en la área administrativa me dice: "No, no, no, es que así no está en el programa, o ya vinieron a reclamarnos que por qué le estamos exigiendo". Pues es que es porque su bien, o sea, no estamos buscando algo extra, y a veces no es que nos quedemos con el dinero de las copias, simplemente es por enseñarles unas mejores herramientas justo para la vida laboral, pero nos detiene la administración, nos detienen los alumnos en esta parte de que no quiero saber, no quiero integrar. Y también es otra de las discusiones de que sí saben usar redes sociales, saben mandarse mensajitos, pero es que tienes que entrar a la plataforma, puedes subirlo desde tu teléfono, pero no, es que yo no tengo internet, es que nos mudamos y también existen pretextos con la misma tecnología. Sí, claro. Pero algo que se hace referencia es que cuando hay estudiantes realmente comprometidos con algo que quieren estudiar, ¿no? Están al 100. Sí, y fíjate que eso es algo que últimamente me ha tocado mucho ver. En la misma institución estoy en escolarizado y estoy online. Y curiosamente, los alumnos online están trabajando muy bien con la plataforma. Lo que en escolarizado vemos en un semestre, o sea, Ajá. 6 meses, ellos lo ven en un mes, y muchas veces no se conectan, pero resuelven todo lo de la plataforma. Y actualmente alumnos de sexto, séptimo, octavo trimestre, perdón, porque ahí soy cuatrimestre, perdón, cuatrimestre, están hablando fluido, lo que Qué no bueno. pasa con los alumnos de sexto de semestre, por ejemplo, que dices, ya tuvieron más tiempo de clase presencial, ya tuvieron más tiempo de practicarlo, pero no lo están aprovechando de la misma manera. Sí, creo que algo que está pasando es que los estudiantes online principalmente ya laboran. Entonces Sí. creo que ya traen ese compromiso de que, a ver, es mi dinero, lo voy a invertir bien, es mi tiempo y yo quiero, tienen como objetivos más claros. Eso sí lo vi también en otra universidad donde trabajé, que los estudiantes que ya la trabajaban decían: "No, es que yo tengo que sacar mi título, yo tengo que Así es. lograrlo porque yo ya estoy trabajando, a lo mejor ya no de mi carrera, pero lo quiero obtener, quiero que mi familia o yo quiero estar orgullosa y orgulloso de lo que estoy invirtiendo". Ya lo ven con otro valor, eso es una realidad. Sí tienen otra motivación mucho más, clara. Sí, y bueno, ya no nos ahorita sí nos vamos aquí a súper, pero, tú has tenido una gran diversidad de compañeras y compañeros a lo largo, y hay por ahí una historia de, la guerra de los diccionarios contra los no diccionarios. A ver, cuéntame esa, es, no, un compañero decía no diccionario, ¿verdad? No, yo soy la de los no Diccionarios. diccionarios. ¿Cómo empezó ahí? Bueno, él siempre, este compañero es muy tradicionalista. Ah, okey. Entonces, él está muy enfocado en la enseñanza tradicional. A mí me gusta más buscar innovación en la enseñanza. Y entonces, bueno, en los muchísimos cursos que he tomado, generalmente ya te han aconsejado, todo debe de ser inducido, que los alumnos razonen, el alemán es un idioma
muy, ¿cómo se llama? Como intuitivo, como de razonamiento. O sea, puedes inventar palabras y te van a entender, Okey. ¿sí? O sea, eso Siempre y es cuando sepas la raíz. exactamente, o que puedas describirlo. Okey. Entonces, no es absolutamente necesario que tengas un diccionario en la mano para poder entender si tú entiendes, por ejemplo, el contexto o si tú conoces, pues, las palabras básicas. A lo mejor una palabra sí te hará falta, ¿no? Ajá. Porque sí es necesario a veces tener un diccionario, pero no es como que todas las palabras las busques en el diccionario. Ese siempre ha sido mi pelea con todos. Ya tenía mal el chisme. Entonces, yo con este compañero le decía: "No, es que, ¿por qué siempre les pone a usted a que busquen todo en el diccionario? Es un error gravísimo, porque cuando uno va a la calle a conversar con las personas, no tiene uno tiempo de estar buscando las palabras en el diccionario, y el traducir una palabra, según la neurolingüística, te tardas 6 segundos en pasar de un idioma al otro, y luego otros 6 segundos en regresar de ese idioma al Sí, porque primero". ahí queda un loop cuando luego traduzco de español al japonés o en inglés, así. Claro, sí, imagínate, son 12 segundos Sí, claro. más el tiempo que te tardas en medio reflexionarlo. Entonces, 20 segundos por palabra es una barbaridad. No tienes tiempo cuando estás en una situación real, no tienes tanto tiempo. Le vas a decir a tu interlocutor, a ver, permíteme, vas a estar buscando palabra por palabra, no es Claro. posible. Entonces, ese fue uno de mis, Ah, él les decía, desde el primer día les pedía diccionario y yo le decía, es que no es necesario desde el primer día, sí lo van a necesitar, sobre todo cuando ya entran en el área de la traducción, obviamente, que actualmente ya ni siquiera los diccionarios, físicos son necesarios. Ya le preguntas a tu inteligencia artificial, la que tengas, le dices: "A ver, dime qué es esto", y te lo dice, ¿no? Y es más, te da hasta ejemplos. Pero en ese entonces era esa cuestión. Yo les decía: "No quiero ver ni un solo diccionario, guárdenlos, llévenselos a su casa, yo no los quiero ver". Y esta persona siempre les decía: "Oye, oigan, no, es que si no tienen diccionario no entran a mi clase". ay, sí, me pasó algo similar en otro artículo, pero sí, te entiendo. Y eso fue algo que, y hasta la fecha yo peleo mucho con los alumnos, les digo: "Antes de empezar a buscar la palabra, piensen, reflexionen, razonen, ¿qué puede significar?". Porque el, el cerebro humano es tan maravilloso que tiene la capacidad de almacenar 20 palabras por día, 20 palabras nuevas por día. Obvio, las tienes que estar practicando, pero en ese tiempo de 20 palabras por día, pues te puedes hacer de una muy buena, acervo Sí. de vocabulario y se lo están perdiendo. Se lo están perdiendo. Verdaderamente, eh, a mí me sorprende mucho que estando en un país donde estamos tan cerca de Estados Unidos, donde estamos, pero tan saturados del idioma inglés, muchísima gente no habla nada de inglés, entienden 2 que 3 palabras, pero realmente es verdaderamente preocupante que no haya esa cultura de aprender otro idioma. Eso, sobre todo aprender otro idioma. Es que, híjoles, bueno, yo mucho tiempo me estuve con varios estudiantes que me decían: "Es que mis papás me están obligando a estudiar inglés y yo no quiero". Pero bueno, pues es que son de a lo mejor de la generación donde, pues, nos dijeron, ¿sabes qué? Es obligatorio aprender inglés y el objetivo principal es que tengas un idioma que te pueda ayudar en un futuro, y porque la idea era que saliéramos del país y conociéramos, Sí. etcétera. Y ahora les digo, bueno, pues si te gusta la música coreana, si te gusta el chino, el japonés, el árabe, pero eso te gusta que le estudie. Claro. Pero también me dicen, es que mis papás me dicen que no puedo estudiar un idioma diferente hasta que no me certifique de inglés, ¿no? Ese es un grave error, y fíjate que eso está pasando mucho, por ejemplo, en esta carrera en la que yo estoy dando clases, en, en idiomas, muchos alumnos entran a la carrera y no están convencidos de la carrera, o creen que van a ser superturistas, pero no se ponen a pensar que para hacer turismo necesitas dinero.
Primero. Primero que nada. Primero tu dinero Para pagar pasaporte. y luego la Sí, luego tus viajes y todo, o sea, no, los boletos de avión no te los regalan, sino que, los papás influyen mucho en esta parte de, es que tienes que saber otro idioma, o es que, si hablas inglés y si hablas alemán, vas a tener un mejor trabajo, ajá, pero no se ponen a pensar que no es el gusto de ellos, sino que tiene que ser el gusto de los alumnos. Hay muchísimos alumnos a los que les encanta, por ejemplo, como dices ahorita con la cultura del K-pop, todos quieren aprender coreano, ¿sí? O sea, Sí. les llama la atención el coreano y pues estaría padrísimo que todos aprendieran coreano o que aprendieran japonés. A muchos jóvenes les gusta el anime y quieren estar más conectados con esta parte Sí. de la cultura y sería padrísimo, pero desafortunadamente muchas veces la misma familia traba esa parte. Sí. Creen que porque sí, obviamente el inglés es muy importante, lo que te decía yo, estamos tan cerca de, de un país, que habla inglés, y el inglés es un idioma comercial, el inglés se habla en todo el mundo tiene que aprender, bueno, es entre Esa fue la que nos vendieron, pero pero tú no, vas sí. bueno, me han contado que tú vas a Europa y hablas inglés y no te quieren ni hablar, pero sí hablas español. Ajá. Mejor, y a mí me pasó cuando tuve la oportunidad de ir a Japón, y dije: "No, o sea, se quejan de los mexicanos que no hablamos inglés y que hablamos horrible, disculpen, pero tampoco les ayuda mucho allá". Pero cuando les hablaba en español, me decían: "Sí, yo también estudio español", y así de: Sí, "Okey". en Alemania ese es también un punto, ¿no? Que, mucha gente cree que porque habla inglés va a llegar a Alemania y le van a contestar en inglés. Todos los alemanes aprenden inglés Y muy buen y muy buen inglés pero hablan horrible, ¿eh? Es decir, inglés. Tuve la la oportunidad de conocer pronunciación es, no, ya es te digo que no. entre hasta ahorita mi experiencia personal trabajando en un hotel, los que peor hablan inglés son los japoneses, los chinos y los alemanes. Qué barbaridad, no, es Sí, sí, tienes que tener un muy buen conocimiento del idioma para entenderles. sí, es Pero, pues sí, yo creo que lo importante sería que aprendieran otro idioma. En Europa es obligatorio aprender un segundo idioma. Estudies lo que estudies a partir de un aproximado de cuarto de primaria, okey. todos los alumnos ya llevan inglés básico, y aparte de eso, muchos ya cuando entran a los niveles superiores, o sea, no sé, a partir de tercero de secundaria, o el equivalente, Ajá, sí. ya tienen que llevar otro idioma. Entonces, también hay que pensar que, pues, en Europa, los países, nos venden Europa como un enorme territorio, pero en realidad están muy cerca un país de otro con idiomas muy diferentes, ¿no? Alemania está rodeado de muchos Sí. idiomas. Entonces, en las fronteras, con Francia hablan francés, con Polonia hablan, polaco, con Ucrania hablan ucraniano, o sea, hay una serie ¿cómo se llama? Diversidad. De diversidad y de necesidades. Y esa es una de las cosas que yo también siempre les digo a los alumnos, créense la necesidad de aprender, de escuchar el idioma. O sea, un día, una hora en tu día, ponte a escuchar todo en alemán, todo en inglés, todo en francés, que son los idiomas que llevan nuestros alumnos. O sea, pero hazlo constante, constante, que esa hora de tu día sea o lo entiendo o lo entiendo. Sí, no, y ahora tienen más esas herramientas. Digo, yo Claro. empecé a estudiar japonés en el 2003, 2004, y en aquellos tiempos, pues, apenas ya estaban llegando que los libros, los mangas en japonés, y era así como que el amigo que te pasaba la música underground, así, mira, te conseguí esa música, pero ahora les digo a los jóvenes, es que ustedes tienen ahora YouTube, o sea, y pueden escuchar cualquier artista, cualquier documental, cualquier cosa, Tienen YouTube, Spotify, pueden acceder a todo, así, pero sí, ay, sí. no, es que me canso, es que me da flojera, es que no entiendo. Pues no, ahorita no vas a entender, pero si estás estudiando y estás motivada y motivado en aprenderlo, con la constancia, como bien dices, lo vas a lograr. Pero sí, lo que
Volvemos al punto de que ahora lo quieren todo más fácil, condensado como si fuera una aplicación cargada al cerebro y ya lo tienes, pero sí, digo, están trabajando en ello, pero no es lo ideal. No, Es lo ideal. no es lo ideal, sí, pero Sí, y la necesidad es algo importante, y esto yo lo aprendí de mi abuelita. Mi abuelita llegó a México y no hablaba nada de español, pero nada, nada, ni una sola palabra. Y no tomó clases de español. Ella se sentaba en la Alameda a escuchar a la gente. En la casa de su hermano, escuchaba el radio, se compraba el periódico. Me acuerdo muchísimo que era el Últimas Noticias, Mira. y toda la vida se compró el Últimas Noticias hasta que llegamos a Puebla, que ya no había, ¿No? pero, fue la necesidad, y hablaba español perfecto, y escribía español sin una sola falta de ortografía. Ella nos revisaba nuestras tareas de español. Estricta, ¿no? Y era muy estricta y de ahí yo aprendí que realmente es la necesidad. A mí inglés también me lo enseñaron así, o sea, la maestra de inglés el primer día de clase se plantó enfrente de nosotros, no hablaba español, no hablaba alemán y pues no había manera de que nos hablara en otro idioma, Sí, en inglés. Entonces, tanto ella como nosotros nos teníamos que esforzar. ese es el esforzarse porque también he escuchado muchas historias que los papás digan, no, es que la maestra y el maestro solamente hablan inglés y mi hija, hijo, no entiende nada y pobrecita. Bueno, pues entonces, ¿cómo cree que vaya a lograr resolver una situación sin justamente no hacer el esfuerzo? O sea, no lo hace uno de mala manera, pero como dices, es crear la necesidad, generar esa búsqueda de solución de problemas, de dar ese más para encontrar la forma de comunicármelo. Y lo cierto es que uno, a lo mejor no vas a un país y a lo mejor no conoces el idioma, siempre está el idioma de las señas, ¿no? Entonces ya estás buscando una forma de comunicarte Claro. y vas identificando. ¿Quién diría hace 10 años que hoy las mamás ven telenovelas coreanas Turcas. o las turcas, ¿no? Y ¿qué tanto te han influenciado las telenovelas turcas, no? Y ya están hablando en turco con la chancla acá o en coreano y ahora todas saludan en coreano, entienden coreano. O sea, Ya te dicen Sansamida. a lo mejor no se saben las palabras, pero yo dije, ese es coreano. Eso está el idioma, ¿no? Ándale. Entonces también las mamás hoy en día, estamos hablando, bueno, les digo, mamás de 60 para arriba, por ejemplo, que a lo mejor muchas de ellas ya no tenían ganas de estudiar y de repente la novela les gustó y ahora están aprendiendo un idioma, no al 100, pero ya son sensibles a ese idioma y entonces Exacto, sensibles. ya su cerebro sigue haciendo conexiones y entonces se desarrollan otras herramientas, ¿no? Y eso es lo padre de aprender otro idioma. Y la necesidad, ¿no? O sea, el crear esa necesidad es lo que es importante. Actualmente, todo, por ejemplo, has aprendido a manejar tu celular por necesidad. Mi papá tiene 85 años y, actualmente en su celular él ve YouTube, te comparte películas, te comparte canciones, transmite del celular a la tele para poder ver en grande porque ya no lo ve. En Claro. Y fue la necesidad, o sea, de repente, él es una persona superactiva, pero de repente la pandemia me lo puso en stand-by, y entonces él necesitaba hacer algo. Y él es además muy activo en muchas cosas mentalmente también. Entonces, tuvo la necesidad de, pues, de buscar algo más, y de ahí salió esto de aprender a usar el teléfono, aprender. Mis papás son tecnológicos, a pesar de la edad, Sí. son tecnológicos, y conozco mucha gente que no lo son, y son mucho más jóvenes que yo. Tengo compañeros maestros que no se pueden adaptar al uso de la tecnología. En cambio, yo siempre estoy buscando cosas nuevas, siempre me estoy o sea, siempre estoy buscando. Mi esposo luego me dice: "Ay, es que yo no sabía a ver, ¿cómo estás haciendo eso?". Bueno, es que se ve que tú siempre has sido muy buscar la innovación, hacer las cosas diferente. No es espíritu de todos. Y bien lo dices, tenemos compañeras y compañeros entre nuestras edades y más para abajo que no les gusta la tecnología. Y en pandemia fue todo un tema. Sí, muchos decidieron salirse, decir, ¿sabe qué? Yo me salgo porque esto no es lo mío. Si otros, pues, a piedra lo consiguieron, pero dicen,
hoy en día siguen sin saber utilizar bien una plataforma, un Sí. equipo, y les cuesta un poco de trabajo. Yo ahí tuve una ventaja enorme, creo que eso fue el trabajar en empresas, me dio la facilidad de que yo desde mucho antes de la pandemia ya daba clases, en línea, bueno, digamos que en línea, remota, porque tenía alumnos presenciales y alumnos en otros estados o en otros países. Entonces, hacíamos videoconferencia, les daba la clase a todo el grupo, aunque estuvieran en otro lado, era la clase para todos y obviamente no teníamos tantas herramientas como, por ejemplo, el poder compartirles los documentos directamente. Es Sí, rápido. pero sí ya a mí no me costó tanto, la verdad para mí la transición fue muy suave entrar de un mundo a otro, no me causó tanto problema, ¿sí? De repente, ay, trabajar con Classroom, y trabajar con Zoom, y trabajar con Meet, o sea, y habiendo tantísimas plataformas, de repente sí, esa fue como que yo todavía trabajaba con Skype y era muy fácil. Y ya no Existe, existe. ya no existe, exacto, pero ese fue como mi inicio. Entonces, pero hubo maestros que definitivamente no lo lograron, no lo lograron. Hasta la fecha no hay manera de que se adapten a usar, Y no solamente maestros, también tenemos estudiantes. sí, claro. Yo pensé que era una cuestión económica, lo he dicho en otro blog, pero la verdad es que es es una situación muy personal, sin importar, la posición económica. Muchos estudiantes y jóvenes hoy no los quieren, se les dificulta o piensan que se les dificulta y no quieren adaptarse, porque hasta a veces uno les dice: "A ver, al final de la clase nos quedamos, te enseño paso a paso y vas anotando". No, no, es que yo no puedo, más bien no quieres, ¿no? Eso creo que también es una cuestión cultural actualmente, el que digan: "No puedo". Antes no te daban la opción de no poder, o lo hacías, porque era una cuestión de supervivencia, ¿no? O sea, realmente no había esto de: "No puedo". Y actualmente muchos alumnos se escudan en eso, y no es que no puedan, es que les da flojera. Es una cuestión de retos. No les gustan los retos, o sea, quieren que todo sea así como que lo que les gusta, eso lo hacen, y lo que no les gusta, pues no lo hacen, y no se ponen a pensar que a veces esto es parte de sobrevivir, Sí, de saber sobrevivir, sí, resolver, de si no lo sé hacer, pues aprendo, ¿no? ajá. Si me cuesta trabajo, pues busco un tiempo, un momento en el que lo pueda yo de la mejor manera aprender. Eso fíjate que en alemán es uno de los puntos muy, muy difíciles que muchos el idioma alemán es muy difícil. Es muy difícil porque tiene pues, la gramática es compleja, muy compleja. Pero hablan un idioma que es más difícil. El español es de los idiomas más difíciles del mundo y el alemán es un idioma súper cuadrado, súper estructurado, en el cual, con lógica puedes avanzar y no te va o sea, realmente todo es muy así de muy bien formado. No hay tantas excepciones, no hay tantas cosas que te puedan sacar de tu camino. Y algo también bien importante es que somos, de repente, ese es uno de mis defectos muy grandes, que soy demasiado perfeccionista, entonces siempre quiero que todo quede perfecto, pero también soy flexible en ese sentido de que si logras comunicarte, está bien, no es que hables perfecto alemán, nadie habla perfecto español. Si tú te pones ahorita a hacer un examen de certificación del español, no vas a llegar a un C2 o a un C1, ¿no? A lo mejor sí llegas a un C1 porque, pues, por lo profesional, pero es muy complejo y creo que de repente esta parte también es algo que los alumnos no han aprendido a manejar actualmente, que es la tolerancia a la frustración. Sí, y más, bueno, ya lo hemos platicado anteriormente y está demostrado científicamente que el uso excesivo de pantallas no está ayudando a las conexiones neuronales, a esta parte de la frustración, porque las redes sociales nos dan esta entrega rápida, ¿no? De satisfacción
Y entonces, pues, lo que incluso para nosotros los adultos también nos está afectando el uso, digo, yo soy consciente de ello. Sí. Entonces tenemos que disminuir las pantallas, aprender lo del error, de que lo voy a volver a intentar, lo puedo volver a hacer. Pero como dices, también muchas veces la exigencia de la perfección, bueno, en mi caso a veces me llega al de, "Ay, lo debí haber hecho bien a la primera, ¿no?" Y te olvida que ya puedo darle la oportunidad de, okey, lo voy a volver a hacer y la próxima vez va a ser mejor. Sí, claro, estar dispuestos a aprender Del del error. Que a mí en lo personal me ha costado mucho, pero lo cierto es que sí lo veo cada vez más con los estudiantes, el manejo de la frustración es terrible y cada vez nos llegan más exclusivos Y más intolerante, y violentos. más violento, sí. Es más violencia, es intolerancia en el salón de clases. Ujú. Y a veces, digo, yo tengo la fortuna de que, pues, hay una investigación previa, pero hay otros casos que yo he escuchado donde al alumno se le da totalmente la razón sin una investigación de todo lo previo que se dio. Pero bueno, son cosas, que hoy en día contamos y bueno, esperemos, que vengan cambios positivos. Esperemos que sí. Pero sí, dentro del aprendizaje de los idiomas, lo más importante, creo yo, es crear la necesidad. ¿Todo bien aquí? Sí, todo, gracias. Exactamente, necesidad. Pues ya vamos cerrando este interesante capítulo porque Nos hemos extendido un montón. tomamos mi tiempo, ¿no? Te pasó un poquito. Bueno, ya para cerrar, son 3 momentos, pero el primero es, ¿qué deseos dejas para la educación mexicana? Quisiera, mi sueño sería que todos los niños tuvieran las mismas oportunidades. Y no solo los niños, incluso los mismos docentes, porque todos en este mundo estamos aprendiendo. Y en la educación mexicana no solo los niños necesitan aprender de una manera más, mejor, más efectiva, sino también los docentes. Creo yo que la parte de la capacitación docente está dejando mucho que desear. La parte administrativa está quitando mucho, mucho de la parte que los alumnos deberían de tener presente a su maestro. Sí. Entonces, eso creo que yo siento que es como que la parte central en la que deberíamos estar más enfocados. Hay cosas muy buenas dentro de la nueva, Escuela de escuela mexicana, pero también nos deja mucho, mucho que desear, porque el enfoque no es el adecuado. Se está haciendo un enfoque, siento yo, distorsionado y creo que podemos aprender de otras escuelas como las orientales, como las europeas. Hay mucho que podemos rescatar de allá para poderlo aplicar en nuestro ámbito educativo. Y la otra parte, pues, también es la sobrecarga, si en los maestros es enorme, enorme, enorme. O sea, afortunadamente, por ejemplo, en mi caso, sí, tengo muchos alumnos, pero son de diferentes grados y mi grupo más grande es un poquito más de 30 alumnos, pero entrar a un salón de clases de 60 alumnos es una barbaridad. O sea, no hay manera de atender 60 alumnos y cuando son maestros que dan a lo mejor, no sé, matemáticas, a 6 grupos de 60 alumnos, ¿en qué momento el maestro tiene tiempo de atender a cada uno de ellos en sus muy diferentes necesidades? No hay manera. Sí, no, y como ya lo platicamos, con la falta de respeto a la autoridad, es que la baja atención, pues cada vez se hace muy difícil. Y 3 consejos que le darías a un profesionista o joven estudiante que busca estudiar, idiomas extranjeros. Acá le llamamos segunda lengua, y ya no. La segunda, sí, la segunda lengua, claro, claro. Pues, que estés seguro que el idioma que quieres aprender tenga una necesidad para ti o un motivo, ¿sí? Porque si yo digo: "Ay, pues me gusta cantar a cierto artista que habla, ruso", y me pongo a aprender ruso, pero nada más me gustó ese artista, pues como que no hay una consecuencia después, ¿sí? O una necesidad posterior.
Pero si, por ejemplo, yo me pongo a pensar, me gustaría comerciar o me gustaría hacer algún tipo de, no sé, a lo mejor un posgrado o algo en otro país, ahí estaría lo importante, ¿no? El aprender, pero que tengamos un objetivo claro, por qué queremos hacer algo. Y no solo en los idiomas, en cualquier cosa que nosotros queremos aprender, que siempre el objetivo sea claro. Y si no está claro, entonces tengo que buscar por qué lo estoy, o sea, cuestionarme por qué lo voy a hacer. Ese es el primer consejo, o sea, que siempre haya un objetivo claro. Luego, la constancia. La constancia es indispensable porque los idiomas son algo que si el cerebro no lo necesita, lo desecha. ¿Sí? Entonces, yo puedo haber aprendido italiano hace 10 años, pero si no lo practico, si no lo ocupo, si no, me empapo del idioma, se me va a olvidar. Me acordaré de palabras sueltas, pero realmente, es algo que es efímero. Totalmente de acuerdo. Y bueno, nuestra invitada anterior te dejó una pregunta, que creo que ya la has ido respondiendo a lo largo de esta entrevista. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Uy, muchísimas cosas. En primer lugar, me apasiona mucho los retos. A mí siempre me ha gustado retar, retarme a mí misma en, buscar cosas nuevas, nuevas actividades, nuevas formas de enseñanza, nuevos materiales. Eso es una de las cosas que más me apasiona. La otra es la investigación. Me encanta investigar. Yo toda la vida me vas a ver, este, buscando cosas. Siempre, siempre estoy así. Me das una palabra, o por ejemplo, ahorita me dices, waffle. Ay, a ver, ¿de dónde viene la palabra? ¿Por qué se dice así? ¿De quién la perfeccionó? O sea, siempre estoy en eso. Esa es la segunda parte y eso es algo que me apasiona, que me gusta mucho de la docencia porque siempre tienes la oportunidad de estar investigando. Siempre, siempre. No, una carrera que mantiene tu mente siempre activa. Siempre estoy inocente. Siempre estás aprendiendo. Y si no te lo da la clase, uno solito se lo busca. O los alumnos. Sí, Y claro. la otra, obviamente, son los alumnos. La interacción con los jóvenes es algo que te mantiene actual, que te mantiene fresca, que te mantiene viva. Sí. Y eso es algo que a mí me apasiona. Ya no tengo la paciencia con los niños. Me gustan los niños, pero actualmente no, tengo ahí un temita. Pero me gusta mucho trabajar con jóvenes. Me gusta mucho porque siento que de alguna manera lo que yo les puedo transmitir, a ellos les va a servir y en algún momento dado, Dios lo quiera, ellos lo puedan utilizar para sobrevivir y para seguir adelante también dando algo más a México, porque creo yo que nuestra labor docente es muy, muy importante para nuestro país. Yo amo a mi país, a pesar de todas las cosas que suceden y a pesar de todo lo malo que actualmente hay, pues yo siento que con eso poquito que yo colaboro, contribuyo, puedo hacer un México mejor. Sí, esa es nuestra escuela. Y de verdad me esfuerzo mucho todos los días, y de repente sí hay días en los que digo: ya no me quiero ir a trabajar, ya quiero quedarme en mi casa, ya no quiero estar haciendo esto", porque de repente sí, claro, como en todo, ¿no? Hay días que son frustrantes. Yo en mis 34 años de docencia, nunca me había sentido como el año pasado con un grupo, al grado de que dije: le pedí a la administración que por favor no me lo volvieran a dar. O sea, fue un grupo para mí de verdad dificilísimo. Yo he trabajado con todo tipo de alumnos y siempre me considero muy paciente, la mayoría de mis colegas, de mis alumnos siempre es una de las cosas que más me han recalcado que soy muy paciente, pues ese grupo me sacó de mi paciencia y dije, no, no puedo, o sea, llegué a un punto en el que yo tengo trastorno de ansiedad y en ese momento era de todos los días, me rompí los dientes de tanta ansiedad que me provocaba ese grupo. Tuve que, tuve que dejar o renunciaba.
así de plano, estaba en ese punto de renunciar por un grupo. Dije, no puede ser posible que me saquen de esto. Entonces, eso ha sido como que uno de los puntos más importantes, pero también son los que me mueven. Mis alumnos me mueven, me mantienen joven, me mantienen, actualizada y me mantienen alerta, y creo que esa es mi gran pasión. Yo, en verdad, no sabía cuánto me gustaba la docencia hasta que empecé a dar clases. Y ahora no me arrepiento para nada, bueno, no me arrepiento de ser maestra, me arrepiento de no haberme dado cuenta antes y de no haber tomado ese camino desde un principio. Padre. Pero sí, como dices, nuestra profesión, pues la queremos, nos gusta, pero cada vez es más retador ciertos grupos y eso es lo que a veces nos pone a acostumbrar muchas cosas. Y bueno, y la última prueba, ¿qué pregunta le dejarías a la próximo entrevistado? Ay, está difícil. ¿Qué pregunta? Rayos, no me lo había yo cuestionado. ¿Cómo ve el futuro de los niños? Básicamente, bueno, pues es que también no sé qué maestro de esos estudiantes, ¿qué futuro ve de aquí a 20 años en en nuestro trabajar con ellos? O sea, ¿seguiremos siendo solo nosotros o será la inteligencia artificial la que tome la mayor parte del trabajo y nosotros ya solamente seamos como, este, no sé, como auxiliares en la enseñanza? Esa es una de las preguntas que yo me hago todos los días de, ¿será posible que la inteligencia artificial tome la mayor parte de la enseñanza? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo mucho con inteligencia artificial. Sí. Trato de aprovechar lo que me da. No es lo mejor, porque sí hay muchas cosas en las que te ayuda, pero también hay muchas cosas en las que te distrae. Pero creo que es eso, es cómo ve la enseñanza en 20 años. 20 años, Sí, con el uso de las tecnologías. cambiará la posición del maestro para aquellas décadas. Así es, sí, porque sí hay que planteárnoslo. Sí, Es importante, o sea, creo que ni siquiera en 20 años, yo creo que en 10 años. sí, pues, tiene mucho que ver ahorita la cuestión política. Pero sí. Yo por eso digo que 20 años, porque la cuestión política tan cambiante y tan radical también puede ser algo que frene un poquito esa parte, pero también puede ser que le impulse. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, Elvira, por Gracias a ti, Mildred. esta entrevista. Y bueno, quedamos con muchas reflexiones. Y bueno, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti por haberte acordado de mí. Inclusive por aceptarla. Y muy interesante la plática y muy padre estar aquí compartiendo contigo un ratito. Qué bueno que lo disfrutas. Sí, Claro, bueno, pues nos estamos viendo hasta la próxima en gracias. Esta es la entrevista. Gracias. Gracias por haber escuchado toda la entrevista de Docente 71. Recuerda seguirnos, darnos un like, recomendarnos y ¿qué otras preguntas te gustaría que les hiciéramos a los docentes invitados? Síguenos más en Podcast Docente 71. Hasta la próxima.